Feliz cumpleaños, mi gente linda. Donde usted esté, que el Señor Jesucristo bendiga este hermoso día en su onomástico. Casado, si está cumpliendo años de nacido, que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude para que sigas prosperando. Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Recibe bendiciones de la iglesia. Recibe bendiciones del Señor. Recibe bendiciones de la iglesia. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza. Que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a sus hijos que acá en la tierra lo esperan. Aleluya. Disfruten esa deliciosa torta. Con sus seres queridos, con todos sus seres queridos. Les recuerdo, amigo o amiga que me escucha, que amigos no hay. Amigos, como decía mi papá, amigos el ratón del queso. Los únicos amigos que van a llevarle un vaso de agua. Gracias al Señor por mi hija Ana María que me regaló un vaso de agua. Pero los únicos amigos son sus familiares. De pronto a esos que usted ofende, que usted golpea, a esos que le niegan muchas cosas. Si usted está pasando su onomástico, estimado amigo y amiga, con algún amigo, tenga cuidado. Amigos hay mientras que hay dinero en el bolsillo. Cuando ya no hay dinero, esos amigos se desaparecen. Hacen como esos señores que estudian magia. Así, se desapareció. Y su nevera va a seguir vacía y usted enfermo, sin nada que comer. Lo he repetido, lo estoy repitiendo hoy y lo repetiré siempre hasta que el Señor Jesucristo me lo permita. Amigos no hay. Y le estoy hablando en español. No le estoy hablando en ningún otro idioma. O no lo estoy saludando en ningún otro idioma, como por decir Yeshua Hamasía. Porque diría usted, pero ¿qué es ese saludo? Ese saludo es que Jesús el Mesías, pero en hebreo. Le estoy hablando en español. Amigos no hay, apréndase eso. Amén. Y a propósito del saludo en hebreo, si usted encuentra personas de su nacionalidad, si usted es colombiano, colombianos,
si usted es venezolano, si usted es alemán, holandés, americano, la nacionalidad que sea, y usted le van a predicar del Señor Jesucristo, no le crea a esos que llegan saludando en otros idiomas, a esos falsos mesías, a esos falsos que quieren engañarlo y engrupirlo a usted, hablándole o saludándole en hebreo. Si yo voy a saludarlos a ustedes, tengo que saludarlos en mi español. El Señor Jesús les bendiga. Ya si usted se encuentra un hebreo, un judío, ahí sí acepte el saludo. Que Yeshua Hamashiach le bendiga, porque es un hebreo. Cuidado con esos falsos mesiánicos que solamente quieren volverlo ese esclavo nuevamente. La libertad que el Señor Jesucristo les dio a ustedes en la cruz del Calvario, la quieren volver en esclavitud. Y de eso habla bien el apóstol Pablo. Y aquí he enseñado ya ese tema sobre los judíos mesiánicos, que de judío no tienen nada, pero sí quieren la ley nuevamente aplicársela a usted, y ellos ni la viven, y se dejan crecer la barba, y se ponen un trapito, una toallita en la cabeza, y dicen que son judíos, pero de judíos, repito, no tienen nada. No se deje engañar, porque de pronto los saluda y se aprende varias oraciones en hebreo. Yo puedo aprender a saludar en hebreo y no es difícil. Que Yeshua Hamashiach le bendiga. Pero no es correcto que si yo estoy hablando en este momento con mi gente linda, colombiana, de todas las veredas de Viterbo Caldas, de Santa Marta, de Medellín, de Florencia, Caquetá, tengo que hablarles en español porque soy bien colombiano y no tengo por qué venírmelas a dar de que ya soy judío, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me comprenden, ustedes son muy inteligentes. Amén. El valor y la importancia de la doctrina bíblica. Este es un tema que el apóstol Pablo lo tocó hace 2000 años y se ha tocado millones y millones de veces. Lo he compartido también, lo voy a compartir nuevamente y lo estaré compartiendo más adelante cuando el Señor Jesucristo ponga en mi corazón. Hablaba con una dama, la niña que me atiende mis dolores de muela, una odontóloga, y ella me decía que a ella no le interesaba en cuántos dioses creyeran los demás seres humanos, si en uno, si en dos, si en tres, que a ella lo que le importaba era no hacer malas obras, no hacer cosas injustas, portarse bien. Yo no le dije, pues mi doctora, qué tristeza, porque la palabra del Señor Jesucristo dice que vuestras limosnas y todo lo que nosotros hacemos son para el Señor como trapos de inmundicia. No le dije nada. La escuché y le dije, estimada dama, la doctrina es muy importante, porque la doctrina es la que nos guía a la vida eterna. Esta noche, nuevamente, para todos aquellos que de pronto tengan esa idea de esta dama y de muchas damas y de muchos caballeros, nuevamente quiero recalcarles
lo que el apóstol Pablo nos recalcó juntamente con nuestro hermano Timoteo, el obispo Timoteo. El valor y la importancia de la doctrina bíblica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. La doctrina cristiana, estimados oyentes, comenzó a ser formulada después de Pentecostés, tomando la forma de instrucciones impartidas a todos los que respondían al llamado. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, versículo 17. Había miembros de la iglesia cuya función oficial consistía en enseñar dicho cuerpo de doctrina a los recién convertidos. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que, estimado oyente, doctrina bíblica es, dos puntos, enseñanza o instrucción en la verdad fundamental de la Biblia en un orden sistemático. Enseñanza bíblica o creencias bíblicas relacionadas a un asunto en particular. Se ha dicho sabiamente que la doctrina bíblica es a la vida cristiana lo que el esqueleto es al cuerpo humano. Les recuerdo que doctrina y dogmas no son lo mismo. Un dogma puede ser fácilmente aceptado equivocadamente por la verdad de la doctrina bíblica si el sincero estudiante de la Biblia no es cuidadoso. Un dogma es la enseñanza del hombre sobre Dios, expresado en un credo. Los dogmas no son siempre basados en la palabra de Dios, como es la verdad de la doctrina bíblica. Por lo tanto, es necesario distinguir la diferencia entre la doctrina bíblica y un dogma. Miremos el valor de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica provee al cristiano el conocimiento necesario y el entendimiento de un tema bíblico en particular. La verdad de la doctrina bíblica protege al cristiano de ser engañado por falsas doctrinas. El conocimiento de la verdad de la doctrina bíblica hace posible para el cristiano dar una exposición o enseñanza autorizada y sistemática de la Biblia. La doctrina bíblica da un completo conocimiento y entendimiento de Dios, su plan de salvación y su voluntad para nuestras vidas. La doctrina bíblica provee las instrucciones necesarias para el crecimiento y madurez del cristiano. La verdad de la doctrina bíblica nos da fuertes convicciones y fe en Dios. La verdad de la doctrina bíblica disipa temores, dudas e incertidumbres
y fomenta seguridad, confianza y esperanza al cristiano fiel. Se ha dicho que las estrellas aparecieron antes que la ciencia de la astronomía. Las flores aparecieron antes que la ciencia de la botánica haya sido descubierta. La vida antes que la ciencia de la biología y Dios antes que la enseñanza de la teología. Pero el hombre, a causa de la ignorancia, concibió ideas supersticiosas en relación a las estrellas y de allí resultó la falsa ciencia de la astrología. El hombre inventó falsas ideas acerca de las plantas, atribuyendo falsas virtudes a ello, y eso resultó en brujería. Debido a su ceguera espiritual, el hombre imaginó e inventó ideas erróneas sobre su origen, resultando en la evolución y el humanismo. Ignorante de la verdad de Dios, el hombre cayó en el foso del paganismo, ateísmo, idolatría, corrupción moral y supersticiones. Pero el estudio de la astronomía fue descubierto, sosteniendo verdades principales referentes a los cuerpos celestiales, trayendo a la luz el error de la astrología. En la botánica, el estudio de la vida de las plantas vino a la existencia y reveló la enseñanza supersticiosa de la brujería. En la misma manera, la doctrina bíblica trae a la luz la falsa enseñanza sobre Dios, su relación con sus criaturas y el universo. Miremos características de la doctrina bíblica. La verdadera doctrina bíblica es basada exclusivamente en lo que la Biblia dice sobre un tema en particular. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La verdadera doctrina bíblica es sana doctrina, es decir, que es según verdad, en completa, saludable y conclusiva. Es buena en contraste con lo que está adulterado y corrupto. No son historias ficticias o mitos según las filosofías humanas, ni es de acuerdo a la sabiduría humana. Está libre de errores. 1 Timoteo 6, versículos 3 y 5. Tito 1:19 y Tito 2:1. Es de acuerdo a la piedad. La piedad es consistente con la naturaleza y carácter de Dios. Piedad es ser semejante a Dios. Tito 1:1, 2:11 y 12, segunda de Pedro 3:11. La verdadera doctrina bíblica siempre exalta al Señor Jesucristo como el único y soberano Dios supremo. Ahora miremos las bases para formar una doctrina bíblica. La única base para la formación de doctrina bíblica es la Biblia, la palabra inspirada de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.
aunque la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 escritores durante un periodo de 1600 años, pero ella solo tiene un solo autor, Dios. El hombre escribió la Biblia por inspiración divina. Dios sopló su palabra a través del hombre. De acuerdo a 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:20, 21, la Biblia es inspirada por Dios. Es divina. Podemos confiar plenamente en ella. Útil para la doctrina. La Biblia es nuestra guía para el conocimiento de lo que es correcto a la vista de Dios. Para redarguir. Es nuestra guía para saber lo que no es correcto a la vista de Dios. Para corrección. Es nuestra guía para enseñarnos cómo estar correctos delante de Dios. Para instrucción en justicia. Es nuestra guía para guardarnos correctos con Dios. La Biblia es verdad absoluta. Juan 17:17. La Biblia es completa y conclusiva. Deuteronomio 4:2, 12:32, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. La Biblia es infalible. Salmos 19, versículo 17, Proverbios 30, versículos 5 y 6. Y la Biblia es sin errores. Miremos la formación de la doctrina para la iglesia cristiana. La doctrina de la iglesia cristiana fue establecida por el Señor Jesucristo, el más grande maestro, quien lo encomendó a los apóstoles y a su vez ellos lo delegaron a toda la iglesia. La ley del Antiguo Testamento es llamada la ley mosaica o la ley de Moisés. No porque Moisés fuera el legislador, pero es a causa de que fue entregada por Dios a su pueblo a través de su siervo Moisés. De la misma manera, la doctrina de la iglesia cristiana es llamada la doctrina apostólica o la doctrina de los apóstoles, porque fue entregada por el Señor Jesús a la iglesia a través de sus 12 apóstoles. Mateo 28:20. El Señor Jesús comisionó a los apóstoles a enseñar a la iglesia cristiana las cosas que Él les había enseñado. Juan 17:20. El Señor Jesús oró para que el hombre creyera en Él a través de las enseñanzas de los apóstoles. Efesios 2:20. El apóstol Pablo enseñó que la doctrina de la iglesia está fundada en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Efesios capítulo 4, versículos 11-16. El Señor Jesús estableció 5 ministerios en la iglesia para la enseñanza de la doctrina bíblica, para la perfección de los santos, para el trabajo del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Los cristianos de la iglesia primitiva continuaron firmes, como debemos de estar nosotros, firmes en la doctrina de los apóstoles. Miremos entonces los líderes prominentes de la doctrina bíblica. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro se le dieron las llaves del reino de Dios. Mateo 16, versículos 17 al 19. Como el portador de las llaves,
él llegó a ser el primer líder de la iglesia. Es quien abrió la puerta de la iglesia del Nuevo Testamento a los judíos en el día de Pentecostés y a los gentiles en la casa de Cornelio. El apóstol Pedro le dio a la iglesia la doctrina del plan de salvación de Dios, la que podemos encontrar en Hechos 2:38. No se preocupe usted, mi estimado hermano y hermana, si es que siempre le dicen lo mismo. Es que ustedes de Hechos 2:38 no salen. No se preocupe, porque el apóstol Pedro le dio a la iglesia la doctrina del plan de salvación de Dios. Sígalo repitiendo. Hechos 2:38. Pedro fue un estudiante del Señor Jesucristo y su predicación y enseñanza fue bajo la unción del Espíritu Santo. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. Juan 21:15-31, Hechos 4:8-20, Pedro 1:15-18. El ministerio de Pedro fue dedicado mayormente a los judíos. Gálatas 2:8. Ahora miremos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es considerado el más grande y el más sobresaliente predicador y profesor de la iglesia. Ese reconocimiento no es para empequeñecer el ministerio del apóstol Pedro y el de los otros apóstoles. Pablo ganó esa posición por su extenso trabajo en la formación de la iglesia gentil. El apóstol Pablo es el constructor y organizador de la iglesia. Él presenta la gran doctrina bíblica de justificación, de santificación, de propiciación, de perdón, de regeneración, glorificación, etcétera, etcétera, en la manera más comprensible, detallada y más sencilla que pueda existir. El apóstol Pablo es el principal expositor de la doctrina de la iglesia. Pedro estableció la doctrina de la salvación para los judíos y gentiles. El apóstol Pablo estableció la enseñanza para el crecimiento, madurez y para la conducta cristiana. Su enfoque doctrinal era sobreviviendo la vida cristiana. Gálatas 1:11 y 12. Pablo recibió su doctrina por revelación. Primera Tesalonicenses 2:4, Primera Timoteo 1:11. A Pablo se le confió la doctrina. Gálatas 2:6, Segunda de Pedro 3:15-16. La doctrina de Pablo concuerda con la enseñanza de los otros apóstoles. Primera Timoteo 1:3. Pablo encomienda a Timoteo no permitir a nadie predicar otra doctrina en la iglesia. Ahora miremos el apóstol Juan. El apóstol Juan nos deja el evangelio que nos muestra la absoluta deidad del Señor Jesucristo. Aquel que se recostó al pecho de nuestro Señor nos exhorta en sus cartas a vivir en amor. Finalmente, nos trae la última profecía y la plenitud de las revelaciones del Señor en el libro de Apocalipsis. La importancia de la doctrina bíblica. Romanos 6, 17, 18 dice: somos salvos cuando obedecemos la doctrina apostólica. Primera Timoteo 4:16. Solo si perseveramos en la doctrina apostólica de una vida santa, seremos salvos. Mateo 24:13, 7, 21, 23.
Gálatas 1, 6, 9. Cualquiera que enseñe otro evangelio diferente a la doctrina apostólica, sea maldito, sea anatema. Segunda de Juan 9. Cualquiera que no tenga la doctrina apostólica no tiene a Dios. Primera de Juan 4, 6. Judas 3. Estimado hermano y hermana, somos encomendados a contender por la única doctrina verdadera, la doctrina dada por el Señor a los apóstoles para la iglesia. Primera Tesalonicenses 2, 13, 15. La doctrina bíblica es autoritativa, final y conclusiva. No puede ser ignorada, desobedecida o rechazada sin sufrir las graves consecuencias correspondientes. Isaías 55, 10, 11, Hebreos 6, 7, 8, Deuteronomio 30, 19, 20. Primera Samuel 15, 22, 23. La doctrina bíblica es también determinativa. Seremos juzgados por la doctrina. Nuestra obediencia o desobediencia a la doctrina bíblica determinará nuestro destino eterno. Romanos 2, 5 al 11, Primera de Tesalonicenses 1, 8. ¿Cómo estudiar la doctrina bíblica? El objetivo principal de todo estudio bíblico es para entender las enseñanzas o doctrinas de la Biblia y poderlos aplicar a nuestras vidas. La Biblia es su propio intérprete. Las escrituras interpretan escrituras y deberían complementar y armonizar entre sí. La doctrina bíblica no está formada por suposiciones. Si no es mencionada en la Biblia, es porque no es verdad alguna otra doctrina. No se debe formar doctrina basada en conjeturas, sino en lo que está explícitamente escrito en sus páginas. Por eso, estimados hermanos y hermanas, ya millones y millones han caído en doctrinas falsas. El Señor Jesús nos advirtió que deberíamos tener cuidado de no ser engañados por falsas doctrinas, y hay más de 6,000 en el mundo entero. Lucas 12:1, Mateo 16:12. La doctrina de los fariseos y saduceos, en la que hay solo hipocresía y orgullo, Marcos 8:15. La doctrina de Herodes, que es la doctrina de mundanalidad, Mateo 15:9. Y los millones de doctrinas de hombres, filosofía, dogmas, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo nos advierte a ser cuidadosos de no ser engañados por doctrinas falsas. Primera Timoteo 4:1. Por doctrinas de demonios y espíritus engañadores, Efesios 4:14. Por vientos de doctrinas que son enseñanzas inconsistentes e inestables, Hebreos 13:9. Diversas y extrañas doctrinas no tienen bases bíblicas. Tienen más bases satánicas y no tienen ninguna base bíblica. Apocalipsis 2, 6, 15. La doctrina de los nicolaitas es la doctrina del clero como señor sobre la iglesia. Apocalipsis 2, 14, 15. La doctrina de Balaán es predicar por ganancias deshonestas. Por eso hay muchos, aunque es un grupo pequeño, que están enriquecidos
Andan en sus automóviles último modelo. Tienen aviones privados, helicópteros, fincas, haciendas, negocios. De todo tienen. La doctrina de Balaán: predicar por ganancias deshonestas, pero santidad no predican. Apocalipsis 2:20. La doctrina de Jezabel es la representación de un sistema u organización religioso falso y corrupto, que es un promotor de muchas falsas doctrinas. Este sistema está identificado comenzando con la iglesia que fundó el emperador Constantino, que estableció falsas doctrinas como la falsa y satánica doctrina trinitaria, que muchas iglesias a nivel mundial lo tienen. ¿Cómo tratar con profetas y maestros falsos, estimados oyentes? Romanos 16:17. Debemos marcarlos y evitarlos, según de Juan 10:11. No debemos comprometernos ni asociarnos con ellos. Tito 1:9-11. Resistirlos con la verdad. 1 Timoteo 1:3-4. Y no permitir que enseñen en las iglesias del Señor Jesús. ¿Cómo considera el Señor a los profetas y maestros falsos? Gálatas 1:6-9. Todos los profetas y maestros falsos son malditos, anatemas. Mateo 15:7-9. Ellos sirven al Señor en vano. 1 Timoteo 4:1-2. Dios los considera apóstatas. Romanos 1:18-32. Dios los considera reprobados. Juan 8:11. Ellos no tienen a Dios. Entonces, si no tienen a Dios, ¿a quién tienen? Ya sabe usted a quién tienen. Miremos algunas doctrinas de la Iglesia del Nombre a nivel mundial. La doctrina bíblica del monoteísmo. Creemos en un solo Dios. La doctrina de la deidad absoluta de Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único eterno y soberano y supremo Dios. La doctrina de la creación del universo, la tierra y todos los seres vivientes fue una obra soberana de nuestro Dios. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. La doctrina de la caída del hombre en el pecado por ceder a la tentación del diablo en desobediencia al Señor. La doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación por medio de la regeneración espiritual, la fe en el Señor Jesús, arrepentimiento, bautismo en el agua, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. La doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la redención, la doctrina de la expiación, la doctrina de la propiciación, la doctrina de la adopción, la doctrina de la regeneración, reconciliación y elección por la fe en la sangre del Señor Jesucristo. La doctrina de la santidad, la necesidad de vivir una vida consagrada y dedicada a Dios, apartados del pecado y la mundanalidad. Sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. La doctrina de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La doctrina de la sanidad divina por la fe en el Señor Jesucristo. La doctrina de la Santa Cena. La doctrina del lavado de los pies. La doctrina de los diezmos y las ofrendas. La doctrina de la transformación y arrebatamiento de la iglesia. La doctrina de la segunda venida literal
del Señor Jesucristo a la tierra, la doctrina del reino milenial, 1000 años gobernando el Señor en Jerusalén, la doctrina de la resurrección de los justos y de los injustos, la doctrina del juicio final, la doctrina de la destrucción final y el castigo del diablo y sus demonios, la doctrina del lago de fuego, donde los injustos y pecadores serán castigados eternamente, la doctrina del cielo nuevo y tierra nueva, donde morarán los redimidos con Dios por la eternidad. Estimado amigo, amiga y hermanos, espero que me hayan entendido por qué es súper necesario estar bien cimentados en nuestra doctrina. Amén. Necesita esta enseñanza, se la puedo enviar a su WhatsApp. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma. Mi eterno y soberano Dios, doy gracias, mil gracias, mi Salvador, mi Rey, por darme permiso a este siervo tuyo, que barro soy, de enseñar tu palabra. Yo anduve perdido, rompido aquellas. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando y por todos los que van a enseñar y escuchar esta enseñanza. Las cargas que yo llevaba. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Para el Cordero Santo que a mí me amaba. Gracias, Señor Jesús de Nazaret.